Habría que decir que esto era una reforma necesaria o una modernización necesaria, toda vez que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del país datan del año 1975 y otros tantos de 1989. Los derechos fundamentales siguen indemnes y siguen protegidos. En muchos casos la propia ley ratifica derechos de los trabajadores que ya estaban. Y entiéndase bien que flexibilización no implica restricción de derechos, pese a que tal vez a veces periodísticamente esto se lo analoga a la restricción de derechos. Hay veces que la flexibilización es un requisito y un pedido de los propios trabajadores. Lo que es cierto que la judicialización que nosotros tenemos, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, no existe en ningún lugar del mundo. Yo sí considero que esta ley es un puente en el mundo laboral. Tenemos que tratar de convencer a todos que lo crucemos juntos. Creo que este puente se construye con dos manos, empleador y trabajador, y esa alianza, tal vez como tantas otras que tenemos en la sociedad, todavía falta juntar y amalgamar. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo recorrido de Puentes al mundo laboral. Y en este episodio vamos a estar trabajando sobre un tema que está en boca de muchos de nosotros en el campo laboral. Tiene que ver con la modernización laboral y para ello trajimos a un especialista en el tema. Se trata de Sergio Núñez. Sergio es fundador de la firma Núñez y Asociados, una firma que trabaja desde el año 1981 en asesoría en materia laboral, sindical y empresarial. Así que es un tema en el cual vamos a poder desplegar muchísimo de las dudas que se presentan en este campo. Pero en primer lugar, Sergio, darte la bienvenida y agradecerte por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente apasionante el que se nos abre a partir de esta nueva ley, una novedad absoluta para el país y bueno, esperemos poder sacarle provecho todos, tanto en la charla como en la vida social. Bien, y para comenzar desde el inicio, podríamos decir, ¿a qué llamamos? Modernización laboral o reforma laboral, como en muchos casos se llama, y qué objetivos propulsaron esta sanción. Conforme vos lo decís, para empezar del inicio, habría que decir que esto era una reforma necesaria o una modernización necesaria, toda vez que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del país datan del año 1975 y otros tantos de 1989. Lo cual te imaginarás que lo que eran las relaciones laborales en aquella época, que no existía internet, no existían teléfonos, al principio tampoco existía el fax, ni siquiera. Bueno, hay mucho camino y esta ley lo que trata es de ayornar a la modernidad, por decirlo de alguna manera, lo que son las relaciones de trabajo, intentando, por supuesto, sobre toda manera, respetando los derechos que ya tenían los trabajadores, pero aclarando algunas distorsiones que se fueron generando a través de la jurisprudencia y el correr de los años. Excelente. Bien, y para ir metiéndonos, ¿no? Porque una de las primeras cosas que me surge es ¿por qué se demoró tanto, ¿no? La sanción de una nueva ley? ¿Qué trabas se presentan y qué se pudo lograr hoy que desbloqueó esta sanción? Se demoró por decisiones políticas, porque no tuvimos un Congreso que abordara esto con anterioridad. Sí hubo intentos durante algunos gobiernos para hacerlo y no fue posible. Y bueno, un conjunto de hechos permitieron obtener las mayorías necesarias para obtener la sanción de esta ley. Obviamente que es una ley que probablemente no conforme a todos, pero ninguna ley conforma a todos. No hay ley tributaria que conforme al que tiene que pagar y no hay otra ley y ley laboral que a lo mejor, dependiendo de qué se trate, puede conformar al sector trabajador y los sindicatos o al sector empleador o los empresarios. Creo que hay que buscar un equilibrio para que la productividad y el crecimiento del país se vea acompañado de esa situación. Bien.
Bueno, y pensando en estos actores, ¿no? Y partiendo del lado de los trabajadores, ¿no? Dentro del marco de esta nueva sanción, de esta nueva modernización laboral. ¿Cuáles son los principales aspectos en los que se verían afectados o modificadas los derechos de los trabajadores? En mi opinión personal, los derechos fundamentales siguen indemnes y siguen protegidos. En muchos casos, la propia ley ratifica derechos de los trabajadores que ya estaban. Lo que pasa es que tuvimos muchos años tal vez de jurisprudencia y de casos que se analizaban por analogía o que se sancionaban o se dictaban las resoluciones por usos y costumbres, y la interpretación de determinados temas por parte de la jurisprudencia había hecho una dispersión general. Una cosa eran los juicios de Capital y Gran Buenos Aires, otros los de Mendoza, otros los de Salta. Dependiendo de donde a uno le toque litigar, tenía distintas interpretaciones y distintas eventuales consecuencias o eventuales derechos, consecuencias por las empresas y derechos por los trabajadores. Bien. Perfecto. Y si tuviéramos que pensar a algún punto, los derechos estarían conservados, digamos, entendiendo desde ese lado. ¿Y qué cambios se presentan desde el lado del trabajador? Que puede ser en relación de dependencia, puede ser el monotributista, puede ser el trabajador de Desde el punto de plataformas. vista del trabajador, yo creo que se mantienen los derechos que ya tenían establecidos, pero además permite una adecuación muy importante respecto a cuestiones que los mismos trabajadores pedían. Por ejemplo, un trabajador, doy un ejemplo así al pasar, un trabajador de mucha antigüedad, con 20, 15 o 20 años de antigüedad, tenía 28 días de vacaciones y la ley no permitía partirlos. Y a lo mejor el señor no se quería ir de vacaciones los 28 días entre octubre y abril, que es el plazo que establece la ley para gozar de las vacaciones, porque prefería tener algunas semanas en vacaciones de invierno con sus hijos y demás. Y todo eso generaba distorsiones. Hay incluso trabajadores que prefieren no estar sujetos a un horario por sus ocupaciones personales o por sus estudios o por lo que fuera, y esta ley permite ese tipo de flexibilización que hace falta. Y entiéndase bien que flexibilización no implica restricción de derechos, pese a que tal vez a veces periodísticamente esto se lo analoga a la restricción de derechos. Hay veces que la flexibilización es un requisito y un pedido de los propios trabajadores, y con convenios colectivos de tantos años de antigüedad, en los que estábamos en un pleno proceso industrialista, en el que era la jornada laboral de 8 horas, de 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6 y demás, se generaban determinadas restricciones al ayornamiento de los horarios, de las tareas a cumplir, que en la realidad, en el país, trajeron una retracción incluso de la producción. Y desde ese punto de vista, por este camino se puede caminar en otras cosas diferentes a las que hasta el momento habíamos hecho. Bien. Y si nos vamos por el lado del empleador, ¿no? El lado de las empresas. Si tuviéramos que rescatar, porque como bien mencionabas hace un ratito, es una ley que tiene una extensión bastante importante, cantidad de carillas, ¿no? Como para estudiarla de lleno, y por supuesto podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre diferentes ejemplos concretos, ¿no? En las que se expresaría esta ley. Pero si tuviéramos que rescatar algunos de los principales destacados, ¿no? De los highlights de lo que involucra esta ley para el lado de los empleadores, ¿qué podríamos mencionar? Para el lado del empleador, esta ley le puede dar cierto grado de previsibilidad a los efectos de determinar cuáles son los riesgos que está asumiendo. Tuvimos casos en la prensa que fueron de conocimiento público, que allá por el año 23-24, un juicio de un Cadi con el Pacheco Golf representaba 200 o 300 millones de pesos. Tuvimos el caso que salió hace poquitos meses con respecto a Piperno, un mozo que creo que tenía 8 años de antigüedad y que no estaba yendo a trabajar, representaba otros 200, por el cual la empresa se vio embargada. Todo ese tipo de situaciones desaniman la contratación y ponen en riesgo principalmente las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país ocupan al 80% de la mano de obra. O sea que si castigamos al 80% de la mano de obra, estamos castigando nuestra propia actividad. Y esto puede tener incluso cierta consecuencia,
porque no se explica sinceramente que en la Argentina tengamos el grado de informalidad que tenemos, que es cerca del 40%, informalidad entendida en general. Yo creo que el monotributo no es informalidad, pero tomando todo lo que no está en relación de dependencia, estamos en esos valores. Y esos no son valores homologables a nivel mundial. Todo por tal vez estas rigideces que del sector empresario impedían la contratación o restringían la contratación. Sí, entiendo que, bueno, por el lado de las empresas, poder contar con esta mayor posibilidad de previsión, entendiendo de que puede haber una reducción de la tendencia a los juicios, ¿no? En las querellas que se pueden dar desde el lado empleador, bueno, es un punto favorable que habría que tener en cuenta. Ahora, al momento de aplicarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las indicaciones, ¿no? Para las empresas a la hora de evitar posibles alarmas o desvíos, lo que no esté dentro de la ley? Bueno, lo principal es que traten de cumplir la ley, pero esta ley es más cumplible porque tiene algunas aristas particulares. Por ejemplo, establece la posibilidad de hacer para temporadas altas y bajas el banco de horas, que genera y ayuda a previsionar los costos de las empresas. Acota el tema de las indemnizaciones a una fórmula clásica que era 1 mes de sueldo por cada año de antigüedad, pero sin agregar todos los aditamentos que tenían en algunos casos, que por haber cobrado solo en determinado mes una suma mayor, se multiplicaba esa suma mayor por toda la antigüedad y generaba juicios muy importantes. Hay también dentro de la ley esquemas de mejora o de beneficio fiscal. Por ejemplo, está el Fondo de Asistencia Laboral, que después si quieres te hago un comentario, es un instrumento que es absolutamente novedoso. Prevé también un blanqueo de relaciones laborales que no declaradas o deficientemente declaradas. Y prevé algo muy bueno también, que es sujeto a determinadas condiciones, el ingreso de trabajadores que por 48 meses las empresas pagarían una contribución patronal, las que pagan habitualmente o que están obligadas a pagar habitualmente, sustancialmente menor. Si es que se toma un desempleado con más de 6 meses de antigüedad, si es que se toma un monotributista, un ex empleado del Estado, todo ese tipo de cosas son medidas para tratar de fomentar el empleo registrado. Bien, excelente. ¿Querés ampliarnos sobre, digamos, este fondo? El Fondo de Asistencia Laboral es un fondo que se va a constituir obligatoriamente. A partir de junio se empezaría, según dicen, lo terminarían de reglamentar y se empezaría a utilizar. Y va a permitir que las empresas generen un ahorro del 3% de su masa salarial dentro de ese fondo y que se va a poder destinar exclusivamente por parte de las empresas al pago de indemnizaciones laborales. En ese caso tiene un beneficio trabajador, pues si ese fondo está nutrido y tiene bastante capital, por así decirlo, para cada cuenta individual de cada empresa, esto va a permitir que la indemnización se pague directamente a través de la administradora del fondo, sin siquiera pasar por la empresa y sin siquiera saber si está en condiciones financieras o no de hacerlo, porque ese dinero es intocable para la empresa, salvo para el caso de indemnizaciones. Eso, con el correr de los años, no va a ser una cosa inmediata, va a poder permitir que el trabajador que termina por un hecho cualquiera sea despedido, tiene una garantía del cobro rápidamente de sus indemnizaciones y la empresa no tiene un sobresalto respecto a lo financiero que a lo mejor algún mes no puede afrontarlo. Bien. Ese sería el tema. Claro, lo interesante es que no tenga posibilidad de hacer usufructo de ese. No lo puede tocar. Es un fondo indisponible para la empresa, es un fondo de la empresa, pero es indisponible para la empresa. Es inembargable, va a ser administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y el único fin que puede tener es indemnizaciones por despido, por algún accidente de trabajo, por un tema de una incapacidad absoluta y demás. Con lo cual va a ser estrictamente para eso. Claro. Y es un fee fijo, digamos, que se establece obligatorio para todas las. Ese fondo se va a nutrir con el 3% de la masa salarial que tenga cada empresa. Va a ser un fondo individual de las empresas y que las empresas no van a poder disponer. Bien. A partir de todo esto que vas mencionando, ¿no? De estos pequeños y grandes cambios, ¿no? Que se piensan implementar. ¿Cómo queda el vínculo con los sindicatos, la relación
Bueno, en este caso. la ley restringe algunas cuestiones. Por ejemplo, se está tratando de evitar con un énfasis importante los bloqueos a las empresas, todo lo que hemos visto en algún tiempo o hace algún tiempo que impedían el ingreso a las empresas o que se bloqueaban y que generaba distorsiones, y hay empresas que han terminado muy mal con esto. Solo basta leer los diarios de hace algunos años. La idea es, los sindicatos tienen una función que deben seguir cumpliendo. Muchos la cumplen muy eficientemente y hay otros que no la cumplen tan eficientemente, como en todas las razones, todos los aspectos de la vida. Lo mismo que pasa con los empresarios, que yo creo que el 90% de los empresarios lo cumplen adecuadamente y bueno, algunos aprovecharán alguna ventaja que no corresponde, ¿no es cierto? Sí, así después, bueno, se crean como representaciones sociales, ¿no? De la figura de cada uno de estos actores. Exactamente. Que, bueno, no siempre tiene que ver con todos los casos, pero que muchas veces se han replicado. Sí, lo que a veces preocupa o molesta, que yo que he seguido los debates de las comisiones laborales cuando se han tratado temas de reformas del derecho del trabajo, parecería que todos los empresarios de la Argentina, y yo no lo creo que es así, fueran aprovechadores, ventajeros, que su única preocupación es perjudicar al trabajador. Nosotros en el estudio tenemos 140, 130 empresas que trabajan habitualmente con nosotros y tenemos empresarios que se preocupan más por los empleados como cualquier otro, y lo tratan a veces como una persona de la familia. Yo en esos discursos que de algunos legisladores he escuchado no percibí y no puedo representar a ninguno de estos empresarios en esos calificativos que a veces se tiran por un afán político de oponerse a una reforma o a una modificación, ¿no es cierto? Sí. Sí, por supuesto que hay después pasiones que se empiezan a entretejer y que muchas veces llevan a estas rivalidades, ¿no? Que, bueno, tienen el núcleo en, bueno, todos los empresarios son así, todos los sindicalistas tienen esta característica, o los trabajadores en tal industria tienen esta otra, y por supuesto que hay diversidad. Exactamente. Y hay buenos sindicalistas y malos sindicalistas, y hay buenos empresarios y malos empresarios, pero el porcentaje no es el común denominador de los empresarios, y eso es lo que a veces no se ve en los debates parlamentarios. Pero bueno, ahora tenemos la ley, esperemos que se pueda cumplir con responsabilidad. La ley todavía debe ser reglamentada y probablemente la jurisprudencia tendrá algo que decir. Una de las intenciones de esta ley de modernización fue aclarar algunas cuestiones. O sea, cuando había criterios jurisprudenciales diferenciados, en vez de hablar de conceptos generales, fue al hueso haciendo aclaraciones particulares de cada caso y de cada cosa. Eso esperemos que pueda seguir caminando eficientemente y que nos ayude a encuadrar y encasillar cada caso donde corresponde. Claro, evitar los grises que siempre se dan en el marco de la ley, ¿no? Donde ahí es donde se define según el criterio de... Y esos grises generan interpretaciones jurisprudenciales de los jueces que, bueno, uno dirá que el gris ese vale 100 pesos y otro dirá que son 2 pesos. Y esas asimetrías no son buenas para la productividad y ni siquiera para el país. Puede ser buena para un caso particular cuando lo percibe alguna persona individual, ¿no? Claro. Bueno, recién mencionabas los pasos necesarios para que esto se pueda llegar a plasmar. Esto más o menos en plazos de tiempo, digamos, en cómo se visualiza. La ley ya está vigente y muchos de los artículos no requieren reglamentación, con lo cual se pueden aplicar desde el momento. Hay otros que sí, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral, por usar el mismo ejemplo, requiere una reglamentación porque requiere que ARCA/FIP modifique sus sistemas contables, informáticos para la percepción de los aportes y todo lo demás, y así con otros institutos. Pero en general se trata de lo que está claro en la ley, no va a requerir reglamentación y ya estaría vigente. ¿Cambia el periodo de prueba, el famoso periodo de prueba, digamos? Con la ley bases, que se sancionó el 8 de julio del 2024, había previsto el periodo de prueba de 6 meses. Y ahora sigue vigente el mismo periodo de prueba de 6 meses. Exactamente. Excelente. Cuando te escuchaba que mencionabas también algunas comparaciones o mencionabas de otros países, ¿no?
lo que plantea esta nueva modernización laboral, ¿se acerca, se aleja? ¿Cómo se visualizaría en torno a lo que es la reglamentación, las políticas de otros países? En general, digamos que yo participo de la asamblea de la OIT, representando al sector empleador todos los años en Ginebra, y la dispersión que hay entre todos los países es inmensa. Vos imaginate lo que son los derechos laborales en algún país postergado de África versus Suecia o Dinamarca. Eso hay asimetrías. Lo que es cierto que la judicialización que nosotros tenemos, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, no existe en ningún lugar del mundo. Acá se da que en los últimos años, yo no puedo dar cifras exactas porque no las tengo, pero sí las he visto, se redujo sustancialmente el tema de accidente de trabajo, pero creció geométricamente la cantidad de juicios por reclamos. Y esos son reclamos que se hacen a veces porque sí, que ni siquiera la empresa se entera, va directamente, lo demanda a la RT y se hace el reclamo, y con esa repetición de reclamos a la RT se encarece la cuota que tienen que pagar las empresas. Cuando empezamos estábamos pagando el 1 o el 2% de RT, cuando ya fue constituida la ley, y ahora hay empresas que están pagando el 6, el 7, el 8% de toda su masa salarial. Y así todas las empresas de riesgo del trabajo que se dedican a esto están en una situación muy complicada y financieramente comprometidas. Bien. ¿Hay algo de estos cambios que se intentan impulsar que puede llegar a reparar o resguardar un poco esta tendencia? Es probable que sí, porque la ley se abordó también la organización de la justicia y independizó del monto del juicio a los peritos o los peritos médicos que intervienen, porque en todo juicio se hace una pericia médica para determinar el grado de incapacidad del trabajador. Si el trabajador tiene 3% de incapacidad, el perito cobra un porcentaje sobre ese 3%, y si tiene 40% de incapacidad, cobra ese porcentaje sobre el 40%. Yo no estoy hablando de mal de ningún perito, pero lo cierto es que para algunos casos, la tentación a subir e incrementar los montos de pericia reportan directamente en beneficio del perito. Y eso ha sido desvirtuado ahora porque ya los jueces tienen que fallar los honorarios de los peritos conforme a la envergadura y calidad de sus trabajos, independientemente del monto de la demanda. Perfecto. Más en el cómo han trabajado que en el qué del dictamen. Exactamente. Excelente. Bien. Sergio, como para pasar a un momento de ping-pong de esta charla, que jugando con la metáfora de del nombre de este espacio que es Puentes al Mundo Laboral, y pensando en un puente, bueno, indudablemente con todo el recorrido desde 1981, seguramente también una larga trayectoria previa en todo el proceso de formación y trabajo en tu área, has recorrido muchos puentes, ¿no? Y ahora estamos hablando de un nuevo puente que se abre con esta modernización, ¿no? Y pensando en este recorrido y en esta expertise, si tuviéramos que brindar alguna recomendación a las empresas, teniendo en cuenta lo que se prevé para los cambios en esta modernización, ¿qué recomendarías? ¿Qué aspectos tendrías en cuenta? Primero, las empresas tendrían que analizar y entender todo lo que prevé la ley. Con lo que prevé la ley se pueden generar ámbitos de trabajo seguros y razonables que les permitan un desarrollo diferente y a un costo diferente. No solo por un costo laboral, sino también por un costo de otras cuestiones tanto fiscales como previsionales que se pueden girar. Yo sí considero que esta ley es un puente en el mundo laboral. Tenemos que tratar de convencer a todos que lo crucemos juntos. Y eso es un trabajo de la sociedad que todavía tenemos que empezarlo. Con charlas como estas, con aclaraciones. Cuando a mí me toca hablar con los sindicatos, nosotros discutimos incluso por el sector empresario 5 paritarias con sindicatos. Y con el correr de los años uno entra en confianza y ellos mismos reconocen algunas cosas que habría que cambiar. Lo que pasa es que después en público cuesta ese ayornamiento, de la misma manera que le cuesta a los empresarios, que siempre dice que le falta plata. Entonces creo que este puente se construye con 2 manos, empleador y trabajador, y esa alianza, tal vez como tantas otras que tenemos en la sociedad, todavía falta juntar y amalgamar. Qué desafío, ¿no? Sí, importante.
Bien, y justamente pensando en esto, y para cerrar esta conversación, que por supuesto, Sergio, soy consciente de que faltaría mucho más tiempo para ver cada detalle, cada ejemplo y poder nutrirlo de tu experiencia, de tu asesoría, pero si tuviéramos que resumir en un mensaje, en una frase final que sintetice los aspectos más importantes que se vienen con esta con esta modernización, ¿qué sería? Bueno, se viene la posibilidad de establecer jornadas diferentes a las que establecen los convenios colectivos de trabajo. Se permite establecer premios y bonos por desempeño que no sean permanentes, con lo cual se pueden establecer determinadas pautas para otorgar un beneficio a determinado grupo de trabajadores. Si se cumple, se cobra; si no se cumple, no se cobra. Genera la posibilidad de evita algunas cuestiones de solidaridad laboral, que eso significa que una empresa tiene que pagar por otra empresa en caso que la otra no pague, porque trabajaron, qué sé yo, los empleados de un comedor de una empresa le hacen juicio al dueño del comedor, y si el comedor no paga, termina pagando la empresa, y genera cuestiones previsionales porque tienen que reestructurar toda su planilla de salarios aportados. Todo ese tipo de cosas son las que en principio habría que desarrollar. Y después empezar a construir puentes también con lo nuevo que vino, con la jornada, con la economía de plataformas, con el tema de la posibilidad de que cuando haya un despido, el despido no sea causal de conflicto, porque al abogado de la parte del empleado le da una liquidación, le da 100, y que a la empresa le dé 45, y que entonces todo eso es una discusión. Bueno, tratar de ir limando todas esas perezas para que se pueda desarrollar. Pero el nivel de judicialización que tiene la Argentina es altísimo comparado con el mundo, refiriéndome a la pregunta anterior. Bien. Un último ladrillo para cerrar, pero que me quedaba pensando. ¿Se busca tal vez de alguna manera, entre otras cosas, por supuesto, no quiero reducirlo, pero estimular un poquito más la meritocracia? Digamos, trabajar Claro. en el mérito del trabajador. Y bueno, hay muchas empresas que no han podido ejercer esa meritocracia porque con los convenios colectivos vos tenés que el trabajador que tiene tal especialización gana tal cosa. Y si a algunas empresas le otorgaban un beneficio a otro que era más eficiente, podía correr el riesgo de que se pretenda igual tal y igual salario y que se lo pueda subir. Hoy se está abriendo una beta que se puede establecer esa meritocracia con cuestiones objetivas, o sea, no por lo que le parece al dueño, o por como algunos dicen, los 5 dedos oscilantes, más o menos lo que dé. No, bueno, si se cumple tal cosa, si se cumple tal venta, si se cumple tal producción, si se cumple tal cosa, se devenga o se dispara eso. Eso sería muy sano que se pueda hacer, porque las empresas eso lo pagarían con gusto, porque lo que ponen por un lado viene por el otro, por la venta o lo demás. Bueno, y la venta en este momento hay que cuidarla porque estamos remando, ¿no? Al menos las empresas, las pymes están remando por estas cuestiones. Bueno, Sergio, yo me quedo con esto que decías recién de que es necesario tender puentes, pero se requieren las dos patas y se requiere trabajar en conjunto, Tal cual. ¿no? Tirar para el mismo lado y poder sostener estos diálogos, visibilizarlos y tirar para adelante, que es lo que necesitamos en Argentina más que nunca. Sí, es así. Así que agradecida. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, muchísimas gracias y seguimos dialogando seguramente muy, muy pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo recorrido de Puentes al Mundo Laboral. Nos vemos la próxima. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.